Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Bendecimos cada vida que está aquí en esta noche. Le damos las gracias al Señor primeramente y al pastor Sánchez por la oportunidad. Mi nombre es Joan Heredia, venimos desde el Bronx y nos acompañan algunos jóvenes porque entendemos que hay propósito grande en la vida de nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Cuando todos lo tengan, puede dar un fuerte amén. A ese amén le faltó fe. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Y útil para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de quién, de Dios, sea ¿qué? Wow. No solamente un poco, no solamente 75%, dice la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Espíritu de Dios, te damos gracias por lo que va a suceder en este momento. Padre, gracias porque aquí hay un pueblo que vino sediento, con hambre y sed de justicia. Padre, nosotros te damos gracias en el nombre de Jesús. Le damos un aplauso al Señor y nos podemos sentar. Si se lo va a dar, dáselo fuerte, amén. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Estamos aquí todavía? Amén. En esta noche queremos hablar rápidamente bajo el tema la necesidad de leer la Biblia. Ahora, donde leímos en segunda de Timoteo capítulo 3. Al leer segunda de Timoteo capítulo 3, hay algunas preguntas que pueden surgir a nuestro espíritu, a nuestra vida. Una de ellas puede ser: ¿quién es que escribe esta palabra, esta poderosa carta? El que escribe esta carta es el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo está pasando por una situación muy interesante. Y el apóstol Pablo no está en su casa ni está en Jerusalén cogiendo fresco. Él no está descansando. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él se encuentra en prisión. Él no se encuentra tranquilo, él se encuentra en un momento de proceso, está en prisión. Ahora, lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo entendía que donde quiera que él pisara, donde quiera que él llegaba, no llegaba por llegar, sino que él entendía que Dios tenía propósito en el lugar donde Dios le permitía que él llegara. Hay veces que nosotros no vamos a entender cómo es que Dios lo está haciendo, porque si vemos a Pablo podemos pensar que el propósito de Dios ha terminado. ¿Sabe por qué? Porque se encuentra encarcelado, porque se encuentra en esa situación. Pero qué interesante cómo Dios trabaja, porque en el momento cuando nosotros quizás pensamos que todo se ha terminado, quizás pensamos que todo se ha acabado, ese es el momento cuando Dios más te está exigiendo de que tú exhibas lo que lleva dentro de ti. ¿No te ha pasado que hay días que tú no quieres orar por nadie, pero ese es el día que Dios te envía a alguien con problemas para que tú ores por él y él recibe cosas que quizás tú estás esperando? Pablo no solamente pensaba en él. Pablo estaba encarcelado, pero tenía en mente personas que dependían de él. Por eso tú tienes que estar atento por lo que tú haces y las cosas que tú haces. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente dependen de lo que tú estás haciendo hoy para poder sobrevivir mañana. Pablo entendía que él no podía adaptarse a la situación. Él estaba encarcelado, pero su alma estaba libre. Ahora, cuando nosotros entramos en tiempo de proceso, cuando nosotros entramos en cierto proceso, cuando Dios quiere formar nuestro carácter, muchas veces nosotros estamos esperando y lo último que pensamos es que alguien venga a pedirnos un favor, porque lo que estamos esperando, si hubiera sido yo que estaba en esa cárcel, lo que yo estoy esperando es que alguien venga a sacarme de ahí adentro. Ahora, Pablo no está pensando en salir. Pablo está pensando
pensando en un Timoteo que se encuentra pasando por un momento difícil también. Ahora Pablo no se cansa, Pablo no duda de lo que Dios le ha dicho. Por eso es tan necesario leer y analizar las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú escudriñas las escrituras, entienden que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y donde quiera que Dios no entre, es porque hay propósito en el lugar donde tú estás. Ahora Pablo no dice lo que muchos de nosotros quizás vamos a decir, lo que muchos de nosotros quizás hubiéramos dicho: Señor, yo soy el de la unción, ¿por qué me encuentro encarcelado? Señor, yo soy el que tú llamaste desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que mi madre me pensara, ya tú me pensaste. Ahora, como tú me pensaste, ¿por qué me encuentro en esta situación? Muchas veces nosotros somos así. ¿Sabe por qué? Porque también le pasó a Juan. Juan en un momento tuvo el valor de decir: he aquí el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo. Pero cuando entra tiempo de proceso en la cárcel, manda a preguntar: dime si es él o estamos esperando otro. No suena mucho como nosotros, que muchas veces nosotros estamos esperando a que Dios nos lleve a una gloria mayor, y Dios no entra a un momento de proceso, no para que nosotros echemos para atrás, sino para que nosotros aprendamos cómo es que Dios trabaja. Ahora, la necesidad de leer la Biblia. Pablo estaba en esa situación y Pablo está tranquilo. Pablo no se siente mal por la situación. Nosotros tenemos que entender que la única forma de nosotros mantenernos de pies es a través de su palabra. Porque los coros y las canciones son buenas. Las canciones nos elevan en un momento, pero cuando llegue el momento de proceso en nuestra vida, solamente la palabra te mantiene de pie en lugares donde no se oye ni una alabanza. Wow, por eso es que muchos se preguntan: pero ¿cómo él se mantiene de pie si canta de una forma que a nadie le gusta? No es por mi forma de cantar, es porque yo he entendido que Dios no escucha lo que sale. Ay, Dios mío, quizás mi voz no suena bonita para ti, pero cuando yo abro mi boca, los cielos se abren. Wow, por eso nunca tengas miedo a declarar lo que Dios ha declarado sobre ti. Si alguien te pregunta qué es lo que Dios ha dicho de ti, dile lo que Dios ha dicho de ti. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú abres tu boca y escudriñas la palabra, entiende que el poder, la bendición, todo lo que te puede pasar está en tu boca. Por eso tú tienes que entender que cuando Pablo estaba en esa situación, él entendió que lo que le pasara iba a ser propósito de Dios y iba a ser de bendición para personas que más adelante iban a leer sobre él. Por eso hoy estamos hablando de él, porque al leer Timoteo capítulo 3, eso quebrantó mi espíritu, quebrantó mi alma. Yo me quebranté al leer esta palabra, porque no solamente Pablo estaba en la cárcel, sino que ya tenía fecha para su ejecución. A Pablo estaban a punto de matarlo, y Pablo, en medio de ese proceso, muchos de nosotros, cuando nos da cualquier enfermedad, comenzamos a cuestionar a Dios y decirle: Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Dios, pero ¿por qué a mí? Mas Pablo, sabiendo que llegaba su hora de despedirse de esta tierra, él no lloró ni titubeó. Pablo lo que dijo: tengo que escribirle una carta a un Timoteo que quizá en una vez en su vida, que quizá en algún momento va a estar pasando por lo que yo estoy pasando ahora. Por eso tú tienes que entender que quizás tú eres la única Biblia que mucha gente van a poder leer. Por eso tú tienes que andar no solamente caminando sobre lo natural, tú tienes que ser la manifestación viva de la palabra de Dios. Por eso no te preocupes cuando la gente te llame extraño. No. No tengo solamente palabra, yo vivo la palabra y también la tengo revelada en mi vida.
No es lo mismo alguien con conocimiento y alguien que tenga la palabra revelada en su vida. Por eso cuando muchos dicen Pablo muere, Pablo decía derribado, mas no destruido. Quizás se me fueron de lado, pero no estoy desamparado. Cuando tú eres cuando tú entiendes que tú eres la manifestación de Dios caminando aquí en la tierra, no importa lo que pase en tu vida, todo lo que te pase, Dios hará algo bueno de él. Ahora, Pablo está en esa situación. ¿Y qué estaba pasando en ese tiempo? Había una persecución. Los cristianos no era tan fácil. No era tan fácil decir yo soy cristiano y tengo la palabra. Hoy tenemos la dicha que podemos salir afuera con nuestra Biblia y que no nos hagan nada. De antes, por tú solamente declarar que eres hijo de Dios y que eres parte del reino de los cielos, eso ponía tu vida en riesgo. Por eso cuando Pablo estaba en aquella cárcel, él le estaba escribiendo a Timoteo, porque cuando comienza el capítulo 3 de Timoteo, me quebranto. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando Timoteo en ese tiempo también se está viendo ahora. Por eso la Biblia nunca pasa de moda como muchos dicen. No, lo que se estaba viviendo antes se está manifestando hoy también. ¿Y por qué esas cosas están plasmadas aquí en su palabra? Están plasmadas ahí para que tú puedas entender cómo derrotar al diablo cuando venga a tratar de atacarte con lo mismo que él atacó a sus hijos. Ahora el capítulo 3 se abre. Él comienza diciéndole: Timoteo, en estos tiempos son unos tiempos muy peligrosos. No son tiempos comunes. También le dice: Timoteo, van a haber hombres que son amadores de sí mismos. Timoteo, van a haber hombres que van a ser sin afecto natural, personas que no le va a importar matar a nadie. Le dice Timoteo, van a haber personas que tendrán apariencia de piedad, pero los que te quieren ver muertos, sepultados. Por eso tú tienes que tener cuidado a quien tú llamas tu amigo y a quien tú llamas tu círculo cercano y tu círculo privado. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que están quizás en tu círculo privado que tú deberías de sacar desde hace mucho, porque Dios te lo está pidiendo, pero tú lo amas tanto que tú prefieres quedarte con él ahí a tu lado, aunque él te esté atrasado. Oye, cuando Dios te exige algo, es para que tú entiendas. Y a través de por eso es tan necesario, es tan una necesidad de aprender a leer la Biblia. Pablo le dice todo eso a Timoteo. Ahora, en lo que él hace en el versículo 14, me sorprendió. ¿Sabe por qué? Porque él dice: ahora, lo primero que pasa cuando tú estudias la Biblia, por eso es tan necesario estudiar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que sucede cuando tú entiendes la necesidad de leer la palabra es que el versículo 14 le dice a Timoteo: yo entiendo que todo eso está pasando, pero persiste. Lo primero que sucede cuando tú aprendes a estudiar y a leer y a escudriñar la Biblia es que te da resistencia, es que te da persistencia en los momentos difíciles. Pedro le dice que el diablo lo que hay que hacer es soportarlo. No puedes huir del diablo, sino que tienes que soportarlo ahí. No te puedes mover, tienes que soportar lo que él te está haciendo, porque tú no puedes correr, tienes que quedarte en ese lugar, porque lo que el Dios está haciendo es utilizando al enemigo para que tú puedas ver cosas que antes no podías ver. Pedro dice: wow, esto es tan poderoso, porque cuando uno persiste, la palabra persistir dice que es cuando uno se queda en un lugar por un largo tiempo sin moverse. Ahora, hay gente que quieren moverte de tu posición,
que quieren moverte del lugar donde Dios te ha posicionado. Pero déjame decirte algo. Cuando tú entiendes que a través de la palabra y del estudio de la Biblia, eso produce persistencia y resistencia. Pedro dijo: resistir al diablo y él huirá. Por eso tú tienes que resistirlo. Ahora, el que no estudia ni escudriña entiende que con el diablo se pelea, entiende que con él hay que pelear. No. Con el diablo tú lo resistes y lo reprendes y te mantiene ahí firme en el lugar donde Dios te posicionó. Ahora, cuando tú persistes en el lugar donde Dios te posicionó, él no puede hacer más nada. Él lo que dice: le tiré con todo lo que tengo, ahora tengo que salir corriendo. Ahora nosotros tenemos algo, y es que nosotros tratamos de huir del diablo y resistir la tentación. A la tentación tratamos de resistirla y al diablo le corremos. Pero si tú entendieras la necesidad de leer la Biblia, entendieras que al diablo no se le huye, se le resiste. Por eso cuando el enemigo venga a cuestionar lo que Dios ha declarado de ti desde antes de la fundación del mundo, tú le dices: no importa lo que tú quieras declarar sobre mi vida, yo entiendo que si Dios permitió que tú aparecieras es porque tú le pidiste permiso primero. Si no, pregúntale a Job, que antes de él tentarlo, lo que él tenía que hacer es pedirle permiso a Dios. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Haz como tú quieras, pero su alma me pertenece. Oh, por más que le hicieron, él persistió en el lugar que Dios lo posicionó. Y aunque la persona más cercana a él, que era su esposa, le dijo: maldice a Dios y muérete, él dijo: no importa. Oh, parece que entendía que la palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Pablo le dice, y ese número 1, persistencia. Eso es lo que produce cuando tenemos un fundamento sólido en la palabra. Es necesario estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque quizás nosotros pensamos que hoy se lee, mañana no se lee. Cuando se habla de una necesidad, vamos a decir beber agua, por ejemplo, tú no puedes pasar más de 2 días quizás sin beber agua. ¿Por qué? Porque algunos órganos de tu cuerpo, comienzan a fallarte. Ahora, lo que Dios te está diciendo a través de la palabra es que tú necesitas leer la palabra constantemente, porque al tú no leerla, ciertos organismos espirituales que tú tienes quizás paran de funcionar. Ahora, tú no entiendes lo que el diablo te está diciendo, porque tú no entiendes el lenguaje del cielo. Tú no entiendes lo que el diablo está declarando, porque tú no entiendes el lenguaje que se está hablando en el reino. Dice Pablo: Timoteo, lo primero que produce la palabra cuando tú la escudriñas es que te da persistencia. Número 2, dice en el versículo 15, le dice: tú sabes. Wow. Dice el 14, mira: pero persiste tú en lo que has aprendido. No en lo que vas a aprender, en los fundamentos que te fueron dados desde hace mucho. También le dice: y te persuadiste, y sabiendo de quién has aprendido. Cuando hablamos de quién has aprendido, Timoteo tenía una abuela que no comía cuento con nadie. De esa persona que cuando veía que el diablo trataba de meterse a su casa, comenzaban a reprenderlo antes de que él llegara. Timoteo tenía una abuela llamada Loida, y esa abuela lo instruía donde quiera que él iba. Por eso Pablo le dice: estas palabras son verdaderas, y no te olvides de quién fue que te la enseñó, porque no fue alguien sin testimonio. Fue alguien que cuando tú veías que no había nada en la nevera, ella decía: aunque no haya vaca en los corrales, ni haya nada para comer, con todo yo me gozaré en Jehová. Tu abuela dijo, cuando llegó la enfermedad: aunque venga la enfermedad, ya nosotros fuimos curados por su llaga. Ay, Dios mío, te vengo a decir algo. De quien tú aprendiste, dale valor, porque mañana él va a ser. Le dice: y no fue desde grande. Versículo 15 le dice: desde tu niñez.
Por eso nosotros tenemos que pasar tanto tiempo enseñando e instruyendo a personas que vienen al evangelio, porque cuando vienen son niños en el espíritu, niños que no entienden el vocabulario del reino. Por eso tú tienes que pasar tanto tiempo doctrinando, enseñando, diciéndole a ellos qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque mañana vas a ver que por el camino que tú lo conduces, por ese mismo camino nunca se van a desviar. ¿Sabe por qué? Porque su fundamento es tan sólido. Ahora, el 15 dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Número 2, cuando estudiamos la palabra, eso no hace sabio. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros, con tanta tecnología, computadora más avanzada, teléfono más inteligente y más personas viviendo en la ignorancia, tenemos que entender que el ámbito, el lugar, el ambiente de Satanás para moverse es en la ignorancia tuya. Por eso, cuando tú escudriñas y estudias la palabra, tú le cierras puerta al diablo. ¿Sabe por qué? Porque mientras te mantengas en la ignorancia, tú vas a creer todo lo que él quiera decir de ti. Pero cuando comienzas y entiendes la necesidad de leer la palabra, tú entiendes que tu destino ha sido escrito desde antes de que tú nacieras. Y por eso Dios te cogió en esta noche y te dijo: tienes que llegar, porque tú vas a salir transformado. Tienes que llegar, porque de aquí en adelante tu vida será diferente. Ahora, no solamente le dice que te va a hacer sabio, sino que te va a hacer sabio para que aprendas dónde es que se encuentra la salvación. Hay gente que hoy están en fuego y mañana preguntan: yo soy salvo. Ahora, si tú preguntas eso, entonces tú no has conocido a Dios, porque la palabra dice: y conoceréis la verdad, y esa palabra y esa verdad te hará libre. Cuando tú eres libre, la palabra salvaje, quizás nosotros pensamos que la palabra salvaje es algo malo. No. La palabra salvaje, cuando buscamos la definición, dice que es un animal o algo que no ha sido, ay, Espíritu Santo, algo que no se deja tomar ni se deja implantar ningún conocimiento, sino que él es libre. Ahora, lo que Dios te está diciendo en esta noche es que tú tienes que entender que cuando tú salgas de aquí, entenderás que tienes que habitar en una unción que te va a hacer libre, una unción que te dejará libre de cualquier influencia que el enemigo ha querido tirar para tu vida. Por eso todo el que tiene la unción hace cosas que muchas personas naturales no entienden. Ya concluyo. El versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Cuando hablamos de inspirada, estamos hablando que el mismo Dios se manifestó en alguien, se posó sobre alguien y lo inspiró a escribir. Ahora, cuando nosotros tratamos de ver cómo la Biblia fue escrita, quizá pensamos que se juntaron 25 gente a escribir la Biblia. No. Lo que sucedió es que el Espíritu Santo se le manifestaba a alguien allí en África, pero también el Espíritu Santo se le manifestaba a alguien allí en España. Pero cómo sigue la secuencia, cómo la Biblia sigue con esa fluidez, es porque no fue el hombre que la escribió, no fue el hombre solamente que puso la letra, era que Dios lo estaba inspirando para que ellos escribieran lo que tienen que escribir. Por eso tú tienes que entender que tú nunca puedes dudar de lo que te dice la palabra. Si la palabra te dice que tú eres más que vencedor, créelo y sal a caminar en fe y busca lo que Dios te ha prometido. No solamente es inspirada, es útil para enseñar, instruir, redarguir y corregir. No nos gustan correcciones, pero las correcciones son buenas, porque así entendemos que lo estamos haciendo mal. Enseñanza, cuando se habla de la palabra enseñar, es comunicar conocimiento
ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no lo tiene. Por eso tú no tienes que tener 500,000 libros en tu mente para tú enseñar a alguien. Lo poquito que tú sabes es lo necesario y lo suficiente para que alguien pueda salir de la cárcel cuando ellos se sientan encarcelados. Tú no solamente le tienes que decir en el momento que tú te sientas triste, y si tú escudriñas la palabra entenderás que la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Por eso tú no tienes que ser el más estudioso, no. Tú tienes que aprender a aplicarte la palabra y vivirla. Por eso hay mucha gente con conocimiento pero poco poder, porque la palabra no se le ha revelado. Tú lo ves que hoy está bajo la unción y mañana no fluye en lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra no se le ha revelado. Ya cierro. Ahora, todas estas cosas, Dios permite todas estas herramientas que Pablo le dice a Timoteo. ¿Sabe qué? No te apartes por más que tú veas. Y hoy tenemos personas que se apartan del camino porque aquel se apartó o porque aquel me dijo lo que me dijo. Tú tienes que entender que cuando tú entiendes la necesidad que hay en estudiar la Biblia, se va a convertir en un deleite. Quizá el primer día tú no entiendas lo que estás leyendo, pero ¿no te ha pasado que tú lees el mismo versículo todos los días, pero llega un día donde ese versículo se te revela y tú dices: wow, Dios mío, yo leía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando entendemos el poder que tiene la palabra, nosotros entendemos que no importa cuántos versículos tú te sepas, es que tú vivas los versículos que ya tú te tienes aplicado a tu vida. Cuando tú comienzas a caminar y vivir la palabra y a escudriñar lo que Dios ha dicho, entonces donde quiera que tú pises, tú entiendes que tú no llegas solo. Llega el reino de los cielos contigo, llegan ángeles, llegan querubines. Por eso no tengas miedo a donde Dios te mande. Puede haber brujería, y donde tú pises llega el reino de Dios contigo y se neutraliza todo. Ahora, ¿para qué es todo esto? Para alcanzar el hombre perfecto y para ser lleno completamente. ¿Sabe lo que me gusta de Dios? Que este completamente de Dios es una completion, es que te llena, pero te deja un poquito para que continúes teniendo más hambre. Ahora, ¿cuál es este completo que está hablando la palabra? Es que aunque tú no tengas carro, ni casa, ni dinero, tú todavía te sientes completo. ¿Sabe por qué? Porque tú entiendes el poder que tiene la palabra sobre tu vida. Y entiendes que si el Salmo dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y si tú entiendes que nada te faltará, si todavía tú no tienes lo que quieres, es porque no te hace falta todavía. En el momento que Dios entienda que es el tiempo de depositar lo que tú quieres, entonces Dios te lo va a entregar. Pero tú tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios, porque si Dios te lo da antes de tú ser preparado, entonces no vas a disfrutar lo que Dios tiene para tu vida. Por eso la unción cuesta tanto conseguirla, porque después que la consigas, que Dios te la entregue, vas a ser libre y verás cosas maravillosas. La necesidad de leer la palabra te da persistencia, te hace sabio, te ayuda a instruir, te ayuda a redarguir, te ayuda a enseñar. ¿Por qué debemos, y es una necesidad, estudiar la palabra? Porque en ella os parece que está la vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Y que Dios siga bendiciendo. Dáselo fuerte. No importa lo que el diablo ha querido declarar sobre tu vida, la palabra dice que tú eres más que vencedor. Y si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir.